Hola, bienvenidos a La Vuelta al Ritmo por todo el mundo, el podcast de Euterpe. Bien, la verdad es que, ¿de qué podemos hablar hoy? ¿De qué tienen ganas de hablar, chicas? Ay, ¿puedo pedir yo hoy? Dale. ¿Con qué querés arrancar? En este podcast me encantaría que hablemos del tango, pero del tango de la Guardia Vieja, no del tango moderno. Porque yo soy de las antiguas. A mí me gusta el tango bien orillero, bien viejo. ¿Qué les parece? ¿Se copan? Dale. ¿Y con qué autor? A ver, tenemos que mirar las partituras que tenemos. Y tenemos, que esta fue idea mía, la de Villoldo, de Ángel Villoldo. ¿Qué les parece? Dale, entonces, gente, prepárense porque vamos con Villoldo. Bueno, nos tenemos que ubicar fines del siglo XIX, principios del XX. ¿Sí? Un Buenos Aires muy particular. Las mujeres no podíamos bailar el tango, las parejas de bailarines eran hombres, el arrabal, el malevaje, la zona del puerto. Vamos a ¿qué les parece si ponemos en contexto para los que no son porteños o de Buenos Aires, para nuestros queridísimos amigos latinoamericanos, contarles que a principios de siglo, ¿qué pasaba en Buenos Aires? Toda la economía pasaba por el puerto. En el puerto básicamente había hombres hombreando bolsas y trabajando duro y mucho prostíbulo. Punto. O sea, todo el resto que pasaba era un porcentaje muy mínimo, pero básicamente era eso, y de ahí vamos a ver que el tango, como dice Mari, orillero, era bien prostibulario, con letras prostibularias, y el tango, más allá de que hoy se conoce como con bandoneón, se tocaba con guitarra, arpa. ¿Por qué arpa? Porque era el mueble, cuando digo él, era como un mueble que se encontraba en todo prostíbulo, entraba si había como mueblería, una arpa. Y la flauta traversa, eran los tres instrumentos con los que se tocaba tango, que se bailaba entre hombres, o las pocas parejas que había eran cuestiones ahí de prostíbulo, de borrachos y prostitutas, y así arranca el tango, como muchos otros estilos. Vamos a ver después que el jazz tiene el mismo comienzo, ¿no? Bueno, y así es que contextualizamos a Villoldo, considerado el padre del tango. Fue letrista, guitarrista, compositor y cantor. Y sus obras las firmaba con su nombre real o con algunos alias, ¿sí? Como Mario Reguero, Fray Pimiento, por ejemplo, cosas así muy de la época. Yo lo que sabía es que él fue un tipo que fue de los primeros que se dedicó a ser letrista, a como aceptar el rango de letrista. Y porque siempre en el tango, vamos a ver que desde esa época hasta nuestros días, en general los compositores era compositor musical y letrista. El tango se caracteriza por tener eso, era un poeta y un músico que se juntaban en dupla y hacían música. Eso lo vamos a ver muchas repeticiones a lo largo de la historia del tango. Y Villoldo, una de las cosas que tenían era que hacía competencias de letras con otra gente, con otros poetas, y competían, o sea, se ponían hasta fecha límite. Entonces hay anécdotas donde Villoldo cierra las letras de cualquier manera y decía, pero esa frase no está buena. Le decían que yo decía, no, yo hoy a las 2 de la tarde termina la competencia con tal y tengo que mostrar mi letra, y jugaban competencias entre poetas. Otra cosa muy interesante de este autor tan completo es que sus tangos son tangos milonga, o sea, están en dos tiempos todavía. También ha hecho valses, polcas y repertorio folclórico. Siendo el padre del tango, también se dedicó a otros géneros populares en la época. Y tiene un detalle que cuentan, ¿no? Las crónicas, que no solamente tocaba la guitarra, sino que tocaba a la vez la armónica ajustada a una varilla por encima de esa guitarra, y los tocaba los dos simultáneamente. ¿Ustedes conocen algún músico que actualmente haga algo por el estilo? ¿O habrá quedado ahí eso? No, se hizo muy famoso, si no me equivoco, León Gieco, de tocar la armónica y la guitarra. Y la guitarra, tal cual. Y Bob Dylan. Ajá, mira. Bob Dylan también.
Hay Para que ver, los que no conocen a Gieco. claro, hay que ver si Dylan lo copió a Villoldo, no sé. Hay que ver si Vamos a Gieco ver. lo copió a Villoldo. Pero los tres hacen lo mismo. Claro, Ok, yo interesante. creo que lo copiaron a Villoldo, yo creo que sí. Y vos, María, hace un rato me estabas comentando de que el tango en realidad, que nosotros conocemos esa voz tipo Gardel, que era una voz bien masculina, bien plantada, no era así antes. No, antes, por lo general, los cantantes de tango, hasta que llegó Gardel, tenían la voz muy aguda. Como contaba Majo, que me contó en una charla que tuvimos, me contó que Villoldo tenía la voz muy aguda. Y de hecho, también Alberto Castillo, que es un cantante más nuevo, digamos, también cantaba así, bien agudo, pero en realidad la voz del tango tiene que ser, me parece, ¿no? Como recia. Entonces tal vez no cantaría tanto y no llegó hasta nuestros días grabaciones de Villoldo, porque hay grabaciones de audio, pero no de su voz. Yo creo que lo deben haber censurado, pobre. No, vos sabés que esa voz atiplada, así se llama, esas voces muy agudas, que eran, como bien decís, Mari, muy famosas, eran muy buscadas en esa época, más hacia mediados del siglo XX, hacia década del 40, también las voces femeninas del tango eran muy agudas, Libertad Lamarque, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, volvamos acá al siglo XX, a sus comienzos. Sí, Esa voz atiplada le da fama, muy buena fama en los bodegones. En el siglo XX, los bodegones, todo el mundo quería que cantara Villoldo. Era la moda. sí, aparte Villoldo lo que hacía era, se metió en lo que se llamaba varieté artístico, que era donde, digamos, era un lugar en un bodegón donde cantaba un músico, después se hacía algún tipo de otra expresión artística, como podía ser algo más circense, después tocaba la guitarra otro, después venía, cada uno hacía lo que sabía hacer. Eso se llamó varieté y era muy común en esa época, ¿no? Más fuera de lo prostibulario, ¿no? Porque también Villoldo se escapa de lo prostibulario porque aparentemente lo que dicen es que era un hombre que no le gustaba toda esa cuestión tan de meter malas palabras o meter cosas. De hecho, las pocas letras que hay de él con tinte dicharachero y así prostibulario no han sobrevivido, no las dejó él prosperar. Y sí dejó prosperar las letras que hablaban de la fauna de Buenos Aires. O sea, el compadrito, el proxeneta, el rol de las mujeres en la calle, en la vida, la relación del hombre con su madre, toda esa cuestión de la fauna, podríamos decir que tenía una visión casi sociológica del Buenos Aires de la época, y eso lo iba metiendo en las letras. Y también convengamos que eran todos inmigrantes, entonces se mezclaba, como él hacía valses, polcas, todo eso lo traían los inmigrantes, y entonces era como una mezcla de todo, y él tomaba tal vez la nostalgia, los dialectos, a las palabras, y armaba su música. También es como muy, muy variada, porque al tener tanta riqueza de distintas naciones, creaba ese estilo tan como es de él, digamos, ¿no? Que no lo tiene otro, tal vez. O sea, escuchás un tango y es Villoldo, no puede ser otro. Entonces, tiene eso. Y hablando de escuchar, podríamos tocar algo, ¿no? Dale, sí. Bueno, ¿qué les parece si interpretamos para todo el mundo El Porteñito? Dale, vamos con El Porteñito.
Bueno, este es un típico tango orillero. Lo que acaban de escuchar es un tango típicamente orillero. ¿Qué se le llama orillero? Que es de las orillas del río, que es bien portuario. Era el tipo de tango así llevadero que era para bailar, ¿no? Uno de los tangos más famosos de Villoldo es el Choclo, que es de 1903, que llega a la fama gracias a que Roncayo lo lleva al restaurante americano, pero le cambia la letra, o sea, le cambia el título, le dice que es danza criolla, como para sacarlo de esa cosa tan orillera, ¿no? Y llevarlo, como bien vos decías, a un ambiente más variado, ¿no? ¿Y saben una cosa? Villoldo llegó a París, junto con otros músicos de la época como Alfredo Gobi y Flora Rodríguez. Ajá. Gracias a una tienda muy famosa de la época, que hoy en día no existe, que es Gat y Chávez. Mirá. Era como un precursor de los shoppings. En cada piso había con mucho lujo, tenías ropa para el hogar, tenías muebles, lo que quisieras, ropa para la gente, de todo había en Gat y Chávez. Bueno, y les paga a ellos tres ese viaje a París para grabar discos de tango. Mirá vos. Ah, sí. Y es impresionante cómo sale de esa cosa orillera. Ya se expande por el mundo. Y cómo el choclo que vos nombraste recién tiene varias particularidades ese tema. Una es que la letra que tiene original, en realidad fue variando mucho la letra de ese tema, hasta que Discépolo le hace, mucho tiempo después, le hace la letra. ¿Por qué? Porque iban a poner ese tango, lo iban a usar para una película, entonces necesitaba otra letra. Y ahí es la letra que conocemos hoy, que es con ese tango que es burlón y compadrito, el que empieza así. Tal cual. Esa es la letra de Discépolo. Antes el choclo tuvo un montón de letras. Y este tema llegó a ser no famoso, hiper famoso, al punto de que hay una famosa anécdota que es en 1916 más o menos, sí, durante la Guerra Mundial, sí, la Primera Guerra 1916. Mundial, hay un banquete, ¿no? Donde están varios países y donde la orquesta de turno ejecutaba el himno de cada país. Cuando llegó el momento de ejecutar el himno argentino, no sé bien por qué razón, porque no encontré, no tenían las partituras del himno argentino. Entonces el director le preguntó qué sabían así argentino y todos los músicos sabían el choclo. Así que como tema representante de la Argentina tocaron el choclo de memoria. Qué maravilla. Así que imagínense el peso que tiene hoy por hoy ese tema en lo que es la historia del tango, ¿no? ¿En cuántas películas aparte de Hollywood aparece así, que lo bailan muy, muy raro? Pero es así, como el tango es eso. Hay dos temas que se han escuchado a granel, que son el choclo, y el otro es la comparsita, que no podemos dejar de nombrarlo, aunque no es argentino, es uruguayo. Pero la comparsita es un tema que se ha escuchado por todos lados, son grandes temas emblemáticos dentro de la historia del tango. Así que, ¿dónde pueden encontrar material nuestro y nuestras noticias, Majo? Bueno, nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, ensamble.euterpe. Ahí en la bio, en la biografía, van a tener toda la información de las otras redes como YouTube, Facebook, estas del podcast. Y en esa página de Instagram también van a tener todas las novedades, los nuevos proyectos, los capítulos del podcast, etc. No se olviden de activar la campanita para recibir las notificaciones y estar al día. Y otra cosa que les vamos a pedir, aparte de que si ustedes tienen sugerencias o ganas de escuchar alguna obra, algún autor, algún periodo, algún país, lo dejen también en los comentarios en Instagram, es que
Si les gustó el podcast, recomiéndenlo, por favor, total es gratis. Totalmente, mándenselo a sus mejores amigos y a todo el mundo que les caiga bien, mándenle nuestro podcast que les va a alegrar el día. Así que con esto nos despedimos por hoy. Este ha sido otro capítulo más de La Vuelta al Ritmo por todo el mundo, el podcast de Euterpe.